También tenemos que ver el contexto cultural. Es decir, una doctrina no se basa solamente en que nació de una manera y muere de esta manera. La doctrina de Dios a veces tiene que atravesar diferentes contextos culturales. Entonces Dios trata de ver de qué forma traer a las personas respetando que el espíritu de la palabra. ¿Cuál es el espíritu? La salvación de las almas, que nos encontraremos con Dios. Entonces, si Dios tiene que hacer que su doctrina sea interpretada de una manera en el pueblo judío y sea interpretada de otra manera en otro pueblo, lo va a hacer, y de hecho lo hizo con José. José se pintaba los ojos, José tenía las costumbres judías, costumbres egipcias, perdón, que para un judío eran una abominación por poco. Entonces, asimismo, José se casó con una mujer egipcia, pero sin embargo sus hijos, Efraín y Manasés, fueron tribus de Israel. José nunca tuvo tribu, sus hijos poseyeron 2 tribus. Los levíticos, Leví no tuvo tribu, porque fue tribu de sacerdotes. Entonces, esa tribu que quedaba excluida por ser tribu de sacerdotes fue cubierta por un excedente del puesto de José. José le tocaba un puesto de las 12 tribus, pero heredó doble porción con sus hijos Efraín y Manasés. Entonces, también tenemos que ver esto, el contexto cultural. Es muy importante entender el contexto cultural, porque en base a eso se nos comienzan a cerrar como muchas ideas, y nos damos cuenta acerca, por ejemplo, de la esclavitud. La esclavitud en un momento es como que las doctrinas de Dios avalaban la esclavitud, pero no es que avalaban la esclavitud, es que el pueblo y las sociedades estaban organizadas de esta manera, y venir con el mensaje de Dios y decirle a las personas que tienen que liberar a todos los esclavos era directamente decirles que no acepten a Cristo, o a Dios, mejor dicho, que no reciban a Dios, o que no acepten la fe de Cristo, porque el apóstol Pablo también, cuando habla acerca de la esclavitud, no dice que la esclavitud está mal. Dice, el que está esclavo, bueno, sigue esclavo, y si puede liberarse, mejor, pero tampoco quiero que Dios termine causando una revolución de liberación y que termine siendo un baño de sangre, y en definitiva todos los esclavos sigan siendo esclavos, y mucho más ahora muertos. Entonces, hay ciertas doctrinas que se adaptan a los diferentes contextos culturales, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, también tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar una doctrina y entenderla, la variabilidad de los términos. No es lo mismo lo que significaban las palabras antes que lo que significan ahora las palabras. Por ejemplo, hay una expresión que dice en la Biblia que es que los ángeles, los querubines, en aquella famosa rueda sobre ruedas, dice que con 2 alas se tapaban los pies. Esa expresión, se tapaban los pies, se tapaban las partes íntimas, pero sin embargo era una expresión que se usaba antes, que ya no se usa más. Cuando la gente lee esta palabra no la entiende, porque tiene que tratar de entender los términos, cómo se aplicaban antes y cómo se aplican realmente ahora. En eso va a haber una gran diferencia y un impacto en la forma de entender un tema. Hablamos de doctrina, quizás la gente le confunde un poco el término doctrina. Hablemos de un tema específico del pensamiento de Dios. Las doctrinas, los temas específicos, representan la mente de Dios, el pensamiento de Dios. Entonces, la variabilidad de los términos es importante tenerlas en cuenta, porque en base a eso también va a impactar en la doctrina. Hay gente que toma los términos tal cual están escritos y no se dan cuenta que los términos cambiaron. Antes significaban 3 o 4 cosas distintas. De hecho, hoy, personas que saben diferentes idiomas se dan cuenta que hay palabras en diferentes idiomas que tienen varios significados, o significado más amplio que el que tiene en su propio idioma. También tenemos que tener en cuenta la temporalidad. Es decir, hay doctrinas, ideas de Dios, pensamientos acerca de un tema que fueron pensados para una época específica, pero no pensados para que eso continúe en el tiempo. Por ejemplo, hablamos de los sacrificios, hablamos del divorcio. Dios dijo, no va a haber divorcio. Luego, después, Moisés le da carta de divorcio. Ahora, luego viene Jesús y dice, le fue dicho tal cosa acerca del divorcio. Yo digo tal cosa. Lo vamos a hablar un poco en el tema del divorcio. Entonces, es decir, las doctrinas también atraviesan momentos, y hay un momento en que se va a aplicar de una manera la doctrina, hay otro momento en que se va a aplicar de otra manera, y Dios mismo permite que esa doctrina vaya cambiando por amor al hombre. Vamos a volver otra vez a uno de los puntos del principio. Para respetar la importancia, el objetivo que se persigue. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta la temporalidad acerca de diferentes doctrinas que fueron pensadas para una época, en un contexto determinado, y no para que se sigan aplicando al infinito. También tenemos que tener en cuenta acerca de la profundidad de una doctrina. Una doctrina puede parecer simple y fácil de entender, por ejemplo, el divorcio.
las Escrituras en el Nuevo Testamento dice, yo hablo acerca de que dejará el hombre a su padre y a su madre, será una sola carne, y lo que Dios juntó que no lo separe el hombre. Grande es este misterio, dice, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Es decir, ustedes se quedan entendiendo esto como que esto es solamente del matrimonio. Sin embargo, dice, yo estoy hablando más profundo, traten de entenderlo. Entonces la Escritura y cada tema de Dios, cada doctrina tiene diferentes niveles de profundidad. Como la serpiente en el desierto. Era una parte de una doctrina, pero Jesús dijo, tiene más profundidad y ustedes no la entienden. Así como se levantó la serpiente del desierto, el Hijo del Hombre será levantado para salvar a la humanidad. También el maná. El Señor dijo, vuestros padres comieron el maná y murieron, he aquí el pan que descendió del cielo. Entonces la doctrina del maná, el entendimiento de por qué era el maná, no se olviden que habían guardado maná en el arca del pacto, junto con las tablas de la ley, junto con la vara de Aarón que reverdeció. Entonces tiene diferentes niveles de profundidad. Por ejemplo, el día sábado también. Es decir, se entendía de una manera, pero sin embargo el Señor dijo que juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Es decir, yo les hablo de un día sábado diferente, más profundo del que ustedes entienden. Para ustedes el día sábado es el séptimo día guardar y no hacer nada. Yo les hablo de más profundidad y la tienen que entender. Bueno, también tenemos que hablar acerca de que los temas de Dios, las doctrinas, también pueden variar según los destinatarios. Un tema específico puede ser distinto para uno y para otro. Alguno dirá, eso es imposible. Dios habla todo lo mismo para todos. No. Por ejemplo, los requisitos para un sacerdote no eran los mismos que los requisitos para una persona que se acercaba a Dios a llevar una ofrenda. Los requisitos para un obispo, incluso en el Nuevo Testamento, marido de una sola mujer, irreprensible, que tenga a sus hijos en sujeción, que sea paciente, que sepa enseñar, etc. Ese mismo requisito no se pone para el servicio, para los diáconos, por ejemplo. Entonces, la ley fue un destinatario específico, el pueblo judío. Sin embargo, los gentiles se les dice que ellos ya no van a estar sobre la ley, se les dice que se abstengan de adulterios, de fornicaciones, de aguado en sangre, 2 o 3 recomendaciones, pero no se les da toda la ley y se les dice ahora tienen que respetar esto, porque entienden que son otros destinatarios. Es decir, la doctrina de Dios para el pueblo judío resultó siendo una cosa y para los gentiles o para los que vienen después de Cristo resultó siendo otra cosa, lo mismo que para la gente que vivió antes que la ley. Porque las personas piensan que Dios aparece con la ley y ese es un terrible y grave error. Dios no aparece en la humanidad con la ley de Moisés. Moisés es simplemente, y el pueblo judío es una pequeña etapa en todo un plan grande de Dios desde Adán hasta Cristo. Cristo es el nuevo Adán, lo dice la Escritura. El primer hombre fue carnal, el segundo hombre fue espiritual. El primer hombre perdió la lucha contra el pecado, el segundo hombre, que es Cristo, ganó la lucha contra el pecado. Es decir, recapitulando un poco, vamos a analizar los diferentes temas, vamos a hablar ahora del divorcio, vamos a hablar ahora del adulterio, de la fornicación, luego sí hablaremos del divorcio, pero quiero que entendamos esto, acerca de que muchos comienzan a equivocarse porque desconocen lo que es la doctrina de Dios y la estructura doctrinal en la cual ellos deben entrar, moverse para poder entender y para poder ver de qué forma interactúa una doctrina con la otra doctrina. De qué forma fue planeada esta doctrina o este pensamiento de Dios, este tema en un momento y varió. ¿Cuán profundidad tiene? ¿A quién fue dirigido? ¿Cuál es el espíritu? ¿Cuál es el objetivo que se persigue? Eso también tenemos que tener muy en cuenta. ¿Qué objetivo persiguió Dios, por ejemplo, con las diferentes doctrinas? Hay personas que eso no lo entienden, pero siempre Dios persigue un objetivo con la doctrina. No es que Dios da una doctrina en forma caprichosa. Dios, todo lo que hace, tiene un gran propósito. Esperemos que este tema que viene pueda seguir despertando en nosotros la curiosidad de poder aprender más, de poder entender más. Ruego a todos los que nos siguen que no hagan preguntas antes de finalizar de ver el último video de la serie, o al menos la gran mayoría de ellos, porque si no preguntan cuestiones que luego se resuelven en los videos. Y también que se hagan preguntas, pregunten para aprender, o pregunten con preguntas bíblicas. No digan, a mí no me parece, porque a mí no me enseñaron así. Entonces, volvemos a los fariseos y saduceos. Ellos dijeron, a Cristo lo rechazaban su enseñanza, porque dijeron, nosotros no fuimos enseñados así, pero para eso estamos, para estudiar las Sagradas Escrituras. Ahora sí, ya estamos tenemos alguna idea de en dónde estamos entrando y realmente el terreno es bastante complicado, es bastante difícil, porque ahora nos damos cuenta que una doctrina no es algo aislado sobre un tema específico que lo puedo analizar en la Escritura así nomás simplemente y dar una respuesta
así de simple. Es muy profundo, es muy complejo y por eso hay muchos siervos de Dios que no han sido llamados a esto. No tienen el conocimiento, no tienen la sabiduría, no tienen la revelación. Por eso es que hay temas que ellos no entran, porque tienen temor de quedar en ridículo, tienen temor en quedar expuestos, tienen temor en dar un pensamiento totalmente equivocado por simplemente mirar un aspecto de la palabra y no mirar otros aspectos de las Escrituras, o por no entender la profundidad, o por no entender el objetivo, o por no entender el contexto, por no entender el espíritu de la palabra, o la armonía de los diferentes temas en la Biblia que hacen un todo en el pensamiento y en el corazón de Dios. Vamos preparándonos porque realmente se va a ir poniendo cada vez mejor este asunto. Que Dios les bendiga.